el Palacio de la Moncloa, ese palacio en el que la sustancia gris parece que desapareció para siempre. Hoy queríamos hablar de muchas cosas. Vamos a ver si somos capaces de concretarlas más o menos en 20 minutos. La primera, que no la ponen en estos cuadros, es que el gobierno de Canadá está ofreciendo puestos de trabajo interesantes para muchas profesiones, además muy variadas. O sea, desde gerentes para 1000 tipos de funciones, como para profesionales de la medicina, de la economía, de la construcción, un paquetón de, digamos, de profesiones posibles para gente española que a lo mejor le compensa salir un par de años, 3 años, 5 años y luego volver a ver si entre todos ponemos en marcha de nuevo este país. Gobierno de Canadá, lo podéis ver en mi página de Facebook. Hoy queríamos hablar de todo lo que realmente nos ha preocupado este verano y que es muy importante. Los derivados. Los derivados que van conectados con la crisis financiera alemana en estos momentos y con la crisis financiera mundial. Los derivados que algún profesional, por cierto, que trabaja en una empresa alemana, le gustaría conocer qué son exactamente los derivados, porque se lo he intentado explicar ya unas cuantas veces y no sé si es por ser abogado o por qué, pero la realidad es que es un concepto complejo. Empecemos pues entonces por los derivados. Y he conseguido encontrar por ahí, en un libro que merece la pena que leáis, porque hemos dicho muchas veces que de lo que se trata es de formar, de informar y de aprender. Todos tenemos que saber en el mundo en el que nos movemos y todos tenemos que saber por qué pasan las cosas. Si no, una mañana os levantaréis y no sabréis por qué los banqueros, mejor dicho, por qué los cajeros están cerrados. Y puede ser un cataclismo, os lo anticipo. Los derivados, el título del libro es Un nuevo traje para los banqueros. Yo he puesto el traje a rayas de los que están en prisión, porque sin dudas de ninguna clase, su soberbia, su ineptitud, su ignorancia, pero la de todos, desde el señor Diamond, pasando por el presidente del JP Morgan, pasando por nuestra señora Ana Botín, el señor González, son gente que no tiene preparación, que la podríamos calificar en el grado de sabiduría de inepta, pero que sin embargo la soberbia puede con ellos y se atreven con todo. La profesión bancaria, en realidad, el banco tradicional, es un trabajo aburrido, pero esta gente se consideraban que porque heredaron o porque alguien les ha concedido una licencia bancaria, tienen permiso para cargarse el mundo. Bien, como cometieron el error de creer que podían cargarse el mundo, lo que yo propongo, cada día más convencido, de que por lo menos el 90% de los presidentes y altos directivos de los grandes bancos de inversión y de los bancos no de inversión, pero que han operado con derivados corriendo muchísimos riesgos, deben entrar en prisión. Punto. Volviendo a los derivados, ¿qué son los derivados? Los derivados, hemos dicho siempre, que han existido desde hace muchísimos años y que en principio parecían razonables, porque los derivados lo que pretendían era que se corriera menos riesgo. Hasta ahí todo correcto. Quiero decir, yo, empresa europea, vendo en Estados Unidos una maquinaria y me la pagarán en dólares, lógicamente. Bien, yo puedo cubrir con un derivado la diferencia de cambio que pueda haber el día de mañana en los dólares que reciba yo de la empresa americana y así no corro riesgo. Le paso el riesgo a un banquero que me hace un contrato de derivados. Bien, la palabra derivados es importante y por eso os lo he recogido aquí. Dice, se llaman derivados porque los partícipes en un contrato dependen o se derivan de alguna cosa. Se derivan, fijaros lo que ha habido que estilizar. O sea, buscar explicación para encontrar qué quiere decir derivado. Los contratos dependen o se derivan, ahí está la palabra que liga con derivados, de alguna cosa, por ejemplo, de que el deudor pague o no su deuda, o que el precio de un activo que es incierto se cubra con él.
No sé, como siempre digo, es complejo el tema de derivados, sencillamente porque a lo largo de la historia han tenido demasiadas denominaciones. Ha habido 1000 productos financieros, que han traído graves consecuencias, porque la gente, en vez de buscar eliminar riesgos, empezó a especular. Y cuando empezó a especular, fue capaz de cargarse bancos, pero a nivel mundial. O sea, un empresario de Singapur o de Hong Kong jugaba con derivados y contra el valor de las acciones de un banco determinado en Inglaterra y se lo cargaba. Y es que en el fondo los CDS son instrumentos criminales, en que la gente normal no está, sino que está la gente que tiene, digamos, el pozo de delincuente. Quieren especular para hacerse ricos de la noche a la mañana. ¿Qué problema hay hoy día? Que hay en el mundo del orden de unos 550 y tantos billones de 12 ceros de derivados, y por lo tanto, con que se ejecute alguno de ellos, estamos ya metidos en la crisis mundial. Bien, no me quiero extender para no sufrir los ladridos de mi perra, que ya la tengo inquieta. Pero sin embargo yo quería hablar hoy de Alemania, de la Alemania de Hitler. Y quiero que sepáis una cosa que es muy importante. Alemania tenía un proyecto de Unión Europea en los años de la guerra del 39 al 45 que se parece extraordinariamente a lo que luego se organizó unos cuantos años más tarde. Quiere decir, los alemanes, sin dudas de ninguna clase, tras la Primera Guerra Mundial sufrieron un rapapolvo impresionante. Las consecuencias económicas de la paz, el gran libro de Keynes decía que se había tratado a Alemania demasiado mal, seguramente con razón, porque provocaría que Alemania se declarara en guerra en el momento que pudiera. Esto es lo que se vivió. Alemania, un país que no tenía ni medios para pagar, ni tenía posibilidades algunas de tener preponderancia en Europa en aquellos momentos, lógicamente tenía que discurrir para sobrevivir. Y esto no era fácil, por descontado. Bien, hay dos ministros alemanes que se llaman Funk y Schacht, que discurrieron funcionar con acuerdos bilaterales entre los distintos países europeos, concretamente entre Alemania y los demás, para poder intercambiar bienes y servicios, para poder conseguir que en el juego de importaciones-exportaciones, en la medida de lo posible, fuera cero. Siempre los alemanes tienen el defecto o la prepotencia de que al final siempre terminan teniendo, en cualquier tipo de balanzas con otros países, siempre tienen superávit. Eso no lo ha perdido. Pero esta gente no era mala gente. De hecho, Keynes estudió exactamente los planes que proponían ellos para que el comercio en el mundo pudiera seguir creciendo y que las naciones, en vez de estar en guerra permanente, pudieran vivir en paz. Es cierto, si el comercio entre naciones no funciona, si se generan guerras de divisas, si se generan guerras monetarias, normalmente se termina después en una guerra. La mayoría de los especialistas admiten hoy día que la Gran Depresión americana y la Gran Depresión que hubo en toda Europa no se solucionó con medidas económicas, no. Se solucionó precisamente porque se organizó la Segunda Guerra Mundial, que afectó a toda Europa y, como sabéis, a Japón. Por lo tanto, ha habido economistas, gente seria como Keynes, que les preocupaba el futuro. Algo que los economistas de hoy día parecen olvidar y que no obstante tendrán que tener muy en cuenta. El economista no debe hablarnos de lo que ha pasado hace 20 años, o hace 50 o hace 100. El economista nos tiene que contar lo que pasará mañana, o lo que pasará dentro de 3 años, o lo que pasará dentro de 5. Especialmente en este momento en el que todo el mundo sabe que tras el temblor de Lehman estamos esperando un cataclismo financiero espectacular en el mundo de Occidente y posiblemente a nivel mundial, que puede venir cualquier día. Y sin embargo, somos pocos los que estamos tratando de ver qué se podría hacer, cómo se podría resolver esto. Bien, Keynes era uno de estos tipos, era uno de los personajes que se preocupaban de esto. Estando muy enfermo ya,
poco tiempo antes de los acuerdos de Bretton Woods, Keynes diseñó un sistema que juntaba de alguna manera algo parecido a los programas que proponían los dos ministros de Economía alemanes y lo que serían los conocimientos de algo que también os he mencionado estos días mucho, que es las cámaras de compensación bancarias que se podían utilizar como cámaras de compensación de operaciones comerciales a nivel internacional. Keynes pensó con tiempo cómo se podría resolver el futuro para que no volviéramos a iniciar guerras. Cierto que Keynes no consiguió llevar su plan hasta el final, por el contrario, se tomó nota de todo lo que decía porque era muy importante y muy claro, pero sin embargo no se aceptó que los dos organismos que él quería y que luego se convirtieron en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, estos días ha estado de moda en España, esas instituciones en el fondo, una para provocar o para ayudar al desarrollo del mundo y la otra para financiar de alguna manera a los bancos centrales del mundo, eso no llegó a funcionar nunca. Pero la idea era tan buena, que hoy, 2016, la estamos recogiendo porque a lo mejor puede ayudarnos a salvar los trastos, o sea, a salvar algo de lo que puede venir como catastrófico. Decía que hoy hay novedades a nivel internacional. Las novedades que hay son: Estados Unidos ha parado de emitir CDS, considera que son, como decían Buffett y Soros, bombas atómicas peligrosísimas y por lo tanto tienen completamente controlados los CDS. En Estados Unidos ya no aumentan los CDS, pero ahí están los que había. Este es el problema que tiene Estados Unidos. Por otro lado, Europa, sin embargo, sigue emitiendo CDS y Japón también. No solo Alemania, por ejemplo. La Unión Europea, la Unión Monetaria Europea, ha cometido el dislate de, después de criticar los CDS, utilizarlos para resolver mal las crisis de Irlanda, Portugal, Chipre, Grecia y España. Se ha resuelto mal no, peor. Y por lo tanto seguimos teniendo problemas porque la propia Unión Europea ha creado CDS cuando no debía hacerlo. Yo insisto en estos momentos en que Alemania está enferma. Alemania está enferma porque ha vuelto a las andadas. Lo que ocurrió en la época de Hitler, con dos ministros de Economía que al menos intentaban resolver los problemas con los países del este para tratar de seguir funcionando con cierta calma, hoy día se ha convertido en una prepotencia de Alemania terrible que además puede acabar completamente con la Unión Europea. Por eso digo por ahí que ¿por quién suenan las campanas? ¿Por quién van a sonar? Están sonando por Angela Merkel, están sonando por el ministro de Hacienda alemán, están sonando por Sigmund Gabriel, vicepresidente del gobierno alemán, que son tan animales, que se están convirtiendo en algo mucho peor de lo que fue el propio Hitler. Sin utilizar armamento de momento, pero sí pensando en armarse ya. No olvidéis lo que os estoy diciendo. A Alemania hay que centrarla. A Alemania hay que agarrarla de nuevo del cuello, porque si no nos va a generar problemas. Estamos en una crisis del capitalismo que parece muy difícil de resolver, por no decir imposible. El capitalismo de momento es incapaz de resolverla. La pregunta que os hacía ayer es: ¿crisis del capitalismo? ¿Salir de la crisis del capitalismo o salir del capitalismo en crisis? Mi propuesta clara es que hay que salir del capitalismo en crisis. Y para ello hay que lograr un nuevo orden internacional en el que al menos resolvamos problemas mínimos. Hay problemas que seguramente requieren decisiones bíblicas, como es cómo resolvemos el problema de los 555 billones de derivados en el mundo. Los americanos se niegan al jubileo, que podría ser a lo mejor una solución. Tendría efectos catastróficos para algunos y maravillosos para otros, pero sería indudablemente una decisión bíblica el practicar el jubileo, ya no solo con los derivados, sino con todas las deudas
de particulares, empresas y gobiernos en el mundo y empezar de nuevo. Eso es muy complejo y no podemos pretenderlo seguramente. Pero sin embargo, lo que sí que estamos viendo es que hay que avanzar en dirección contraria a la que quiere Alemania. Alemania no puede seguir abusando de los países del sur. Alemania ha prestado con dinero que no valía para nada dinero a los países del sur y luego quiere que se lo paguemos en riquezas de los distintos países. Tenemos que estar alerta porque cualquier día las cuentas corrientes que tenéis en los bancos se os pueden volatilizar. Lo he explicado muchas veces con que vais a Periscopio o vais a Facebook o vais a la página web de Ángel Gimeno y encontraréis 1000 ejemplos de lo que nos podría pasar si no estamos alerta. Bien, Alemania en estos momentos no sirve para resolver nada en Europa, al revés, cada día genera más problemas. Parece ser que no sé si no le gustaban los profesionales europeos, ¿ok? Que de la noche a la mañana Merkel dijo, adelante, la gente que procede de Irak, Afganistán, Siria, Líbano, Libia, etcétera, etcétera. La decisión de Merkel de permitir la entrada en Europa de toda esta gente ha creado un problema en Europa que es de difícil solución en estos momentos. Y aunque en las próximas elecciones Merkel caiga, que ya va siendo hora que caiga, porque a Merkel, sinceramente, no tengo la menor duda de que es 1000 veces peor que Hitler, porque miente, porque no es demócrata, porque pisa pueblos enteros y se queda tan fresca. Por eso es por lo que yo personalmente, español, que cree en su país, que creía en Europa antes, considero que Merkel tiene que caer para que podamos pensar si podemos deconstruir la Europa que hemos creado y construir una nueva que sea democrática y que permita la alternativa de gobierno en los distintos países de Europa. Después de hablar de Merkel, tenemos que hablar de algo que parece muy importante que tengamos en cuenta. Siempre os he dicho que el euro no vale nada. El euro, entre otras cosas, porque no tiene nada detrás. No hay ninguna institución que defienda el euro. El euro depende de la voluntad de Estados Unidos y de lo que considere la Reserva Federal. El euro no depende de Draghi tan siquiera. Draghi está cometiendo actuaciones delictivas porque se está saltando los tratados, incluso los estatutos del Banco Central Europeo. Lo que hace Draghi no es bueno para los europeos, no es bueno para España y nos está haciendo más daño del que parece. Porque si nuestro gobierno se sostiene sin aplicar las medidas políticas que necesitaba España, como era cumplir con el déficit, cumplir con la deuda, cumplir lógicamente con que el Estado de las autonomías no es viable y por lo tanto hay que recortarlo. Draghi tiene mucha culpa de que nuestra España esté tan mal como está en estos momentos, que necesita también un lavado total, o para ser más exacto, necesita una reforma estructural total del sistema político y me atrevo a decir del financiero y el económico. Ayer hubo una noticia, o mejor dicho, hace unos días ha habido una noticia muy importante. Como sabéis, China cada vez tiene más peso en el mundo. Se hablaba de dos cosas. Uno, la tecnología que supera en los temas de información y comunicación a lo que conocíamos antaño y llamamos analógico digital. Pues bien, los chinos han conseguido desarrollar una tecnología cuántica que permite maravillas en el mundo de la información y la comunicación. Permite incluso que podamos controlar las grandes operaciones de todo tipo que se realizan en el mundo. Hoy la tecnología, y los chinos están ayudando mucho, está colaborando a que podamos resolver los graves problemas del capitalismo, que los deben resolver los que los han generado por descontado, pero podemos pensar en ir hacia otra etapa, a una etapa que por lo menos podría durar incluso 500 años, que es el postcapitalismo. Siempre os he dicho que yo no soy enemigo del capitalismo, de lo que funciona el capitalismo. Soy enemigo de las desigualdades, soy enemigo de que los banqueros se preocupen de unos señores y no de otros, soy enemigo de que los gobiernos apoyen a banqueros que deberían estar en prisión. Pero dicho eso, hay que intentar, lógicamente, dar los pasos. Los pasos hacia el postcapitalismo exigen que la energía se produzca con fuentes renovables, sobre todo solares. El postcapitalismo necesita que la tecnología se siga desarrollando, que sigan los robots creciendo, que cada vez se hagan las cosas con menos trabajo, sin dudas de ninguna clase. En el intermedio, los chinos, aparte de desarrollar estas tecnologías que nos permiten seguramente
o sea, adelantarnos en décadas a lo que hubiera sido un desarrollo normal, los chinos han tomado también una decisión importante. Son seguramente la segunda potencia económica de la Tierra o la primera. El tiempo lo dirá. Pero lo que está claro es que a partir del 1 de octubre el yuan será una moneda admitida por el Fondo Monetario Internacional como moneda de reserva, por decirlo de alguna manera, parcial dentro del mundo. Los chinos, que son listos, que piensan a largo plazo, que creen en la austeridad, en la frugalidad, en la solidaridad, en valores que desgraciadamente en Occidente no creemos. Los chinos aportan en estos momentos una posible solución al sistema monetario internacional en la línea que había propuesto John Maynard Keynes, un economista glorioso, un verdadero genio de la economía, al que destacados estúpidos del liberalismo español se han permitido criticar, incluso escribir libros en contra, que son verdaderos bodrios. No os doy los nombres, ya sabéis quiénes son. Bien, los chinos en estos momentos han hecho por primera vez en la historia una emisión de derechos especiales de giro con el Fondo Monetario Internacional, que se pondrá en marcha ahora ya prácticamente, y que en principio son emisiones a un tipo de interés bajo para lo que es costumbre en China, escasamente del 1%. Pero sin embargo el gobierno chino hará todo lo que sea necesario para que esa emisión concluya con éxito y para que el Fondo Monetario Internacional se pueda permitir pensar en algo que es muy importante. Y escuchar lo que vamos a decir. El Fondo Monetario Internacional tiene muchas cosas malas que ha hecho a lo largo de los tiempos, últimamente en Europa, sobre todo con los países del sur. Pero sin embargo, o el Fondo Monetario Internacional o otra institución similar tendrá que ejercer seguramente de banco de bancos centrales mundiales para que haya una cierta neutralidad en el mundo. Hoy día los Estados Unidos juegan con la ventaja de tener la divisa de reserva mundial. Si el Fondo Monetario Internacional, como dicen, tiene ya una cesta de 5 monedas, como serían el dólar, el euro, el yen, la libra y ahora el yuan o el renminbi, como queráis llamarlo, quiere decir que estamos dando un paso a resolver al menos los problemas del sistema monetario internacional, pero todavía no los problemas bancarios. Lo que debemos conseguir en este periscope, que decimos que es para formar, para informar, para denunciar a los políticos y televisiones españolas, lo que tenemos que conseguir entre todos, porque creo que es factible, es hacer como Keynes y como otros muchos. Pensar en cómo resolvemos un problema que si no le damos solución se convertirá en un cataclismo. Eso lo tenemos aquí encima. Y por descontado, Angela Merkel no ayudará mucho. Por lo tanto, hay que pensar en resolver las cosas sin contar para nada con Alemania. Desde Madrid, amigos, saludos a todos. Seguiremos hablando de cómo sacar al mundo de la crisis financiera en la que está metido. Ángel Jiménez.